Millonario, sale llorando del hospital donde su esposa está en coma. Un niño de la calle le dice: yo sé cómo salvar a su esposa. Él queda en shock. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El cielo estaba cargado de nubes grises cuando Luis Ferrer salió del hospital con la mirada perdida. Su mundo se desmoronaba. Su esposa, Sofía, llevaba semanas en coma tras un accidente automovilístico, y los médicos acababan de decirle que no había nada más que pudieran hacer. Su fortuna, construida con años de esfuerzo y sacrificio, no tenía valor en ese momento. Había contratado a los mejores especialistas, había trasladado a Sofía a los hospitales más avanzados, pero todos coincidían en lo mismo: si no despertaba pronto, lo más probable era que nunca lo hiciera. El aire frío de la ciudad lo golpeó en el rostro cuando se dejó caer en las escaleras del hospital. Nadie podía entender su dolor. Sofía no solo era su esposa, era su compañera, la única persona que lo había amado por quien era y no por su dinero. Sin ella, la vida no tenía sentido. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener el llanto, cuando una voz infantil lo sacó de su miseria. Señor, yo sé cómo salvar a su esposa. Luis levantó la vista, confundido. Frente a él estaba un niño de unos 10 años, con el rostro sucio y la ropa desgastada. Su cabello oscuro y enmarañado caía sobre unos ojos grandes y llenos de determinación. ¿Qué dijiste?, preguntó Luis, su voz temblorosa. Sé cómo salvarla, repitió el niño. Pero necesito que me crea. Luis sintió una punzada de rabia. Seguramente era un chiste cruel del destino, una burla a su sufrimiento. Mira, pequeño, no es momento para juegos. No es un juego, insistió el niño, con una calma desconcertante. Mi abuela era curandera. Me enseñó cosas que la gente no cree, pero yo las he visto funcionar. Luis suspiró, frotándose la cara con las manos. ¿En qué momento había llegado a esto? Estaba desesperado, sí, pero ¿iba a escuchar a un niño de la calle sobre cómo salvar a su esposa? No tienes nada que perder, añadió el niño, como si pudiera leer su mente. Si no funciona, seguirá igual. Esa última frase se clavó en el pecho de Luis. Si no funciona, seguirá igual. ¿Qué necesitas?, preguntó al fin. El niño sonrió levemente. Un lugar tranquilo, unas hierbas y que confíe en mí. Esa misma noche, en una de las enormes casas de Luis, el niño revolvía una olla con agua caliente y hierbas aromáticas. El aire de la habitación estaba impregnado con un aroma desconocido, terroso y fresco a la vez. Luis lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. Parte de él aún pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pero algo en la actitud del niño lo hacía dudar. Había algo antiguo en sus ojos, algo que no pertenecía a un niño común. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luis. Mateo, respondió el niño sin levantar la vista de la olla. Mateo, ¿cómo sabes que esto funcionará? El niño apagó el fuego y sirvió la infusión en un pequeño cuenco. Porque he visto cómo el alma de la gente se queda atrapada. Cuando alguien no quiere irse, pero tampoco sabe cómo regresar, queda en un lugar intermedio. Si logras encontrarla, puedes traerla de vuelta. Luis sintió un escalofrío. ¿Quieres decir que Sofía está atrapada? Sí. Y tú eres el único que puede traerla. Luis tragó saliva. Todo esto sonaba absurdo, pero al mismo tiempo, tenía sentido. Había leído sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre personas que aseguraban haber estado en un lugar extraño antes de despertar. ¿Qué tengo que hacer? Mateo le entregó el cuenco. Bébelo. Luis dudó. ¿No me hará daño? El niño negó con la cabeza. Solo te llevará donde ella está. Pero tienes que encontrarla rápido. No puedes quedarte allí mucho tiempo, o no podrás volver. Luis cerró los ojos y bebió el líquido. Sabía amargo y profundo, como la tierra mojada después de la lluvia. El mundo comenzó a desvanecerse. Luis despertó en un lugar que no reconocía. Estaba de pie en un bosque brumoso, donde los árboles se retorcían como sombras y el aire era denso y pesado. Todo estaba en silencio. ¿Sofía?, llamó. No hubo respuesta. Comenzó a caminar. Cada paso se sentía más difícil, como si algo invisible tratara de retenerlo. De pronto, vio una figura a lo lejos, de pie junto a un lago oscuro y siniestro. Sofía. Ella giró lentamente. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos. Luis, ¿eres tú? Luis sintió que su corazón se rompía. Sí, mi amor. Estoy aquí. Tenemos que volver.
Ella lo miró con tristeza. No puedo, estoy atrapada. No, no lo estás. Solo tienes que tomar mi mano. Pero Sofía vaciló. Aquí no hay dolor, no hay sufrimiento. Pero tampoco hay vida, Sofía. No podemos estar juntos aquí. Yo te estoy esperando en casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. ¿Tengo miedo? Luis extendió su mano. Yo también. Pero prefiero tener miedo contigo en el mundo real que perderte aquí para siempre. Finalmente, ella tomó su mano. En cuanto lo hizo, una luz cegadora los envolvió. El regreso. Luis despertó sobresaltado en su casa. Mateo estaba frente a él, observándolo con calma. Vaya con ella, susurró. Luis no lo pensó dos veces. Salió corriendo hacia el hospital, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Cuando llegó a la habitación de Sofía, vio que los monitores comenzaban a alterarse. Los médicos entraron corriendo. Y entonces, ella parpadeó. ¿Luis? Luis sintió un nudo en la garganta. Sofía. Ella intentó sonreír. Los médicos hablaban entre ellos, atónitos, sin entender qué había pasado. Luis se giró, buscando a Mateo. Pero el niño ya no estaba. Corrió afuera, miró por todos lados, preguntó a las enfermeras. Nadie lo había visto entrar ni salir. Solo una brisa ligera sopló a su alrededor. Tal vez, solo tal vez, los milagros ocurren en los lugares más inesperados. La historia de Luis y Sofía nos enseña una lección profunda sobre la vida, el amor y la esperanza. A menudo, la vida nos enfrenta a situaciones que parecen insuperables, donde nuestra desesperación y dolor nos ciegan a las posibilidades que existen más allá de lo que conocemos. Luis, un hombre de éxito y riqueza, descubrió que el dinero no podía salvar a su esposa cuando más lo necesitaba. Pero fue en la humildad y en la esperanza de un niño desconocido donde halló la verdadera lección. La importancia de la fe en lo invisible. A lo largo de la historia, Luis duda, se resiste a creer en lo que parece imposible. Sin embargo, es solo cuando decide confiar en algo que no puede ver, cuando decide tomar una oportunidad sin certezas, que el cambio ocurre. La fe, muchas veces, no está en los hechos tangibles, sino en el poder de lo que no vemos pero que sentimos. A veces, tenemos que dejar ir el control, confiar en lo desconocido y dar espacio a lo inexplicable para que se abran nuevas puertas. El poder del amor y la conexión humana. El verdadero milagro no fue solo el despertar de Sofía, sino el amor que Luis estaba dispuesto a entregar para salvarla, el sacrificio que hizo por ella. Este amor fue el que permitió que la esperanza trascendiera las limitaciones humanas. En muchas ocasiones, la vida nos pide que busquemos lo que realmente importa, las relaciones y la conexión emocional, las cuales son más poderosas que cualquier logro material. El amor verdadero, desinteresado y profundo, tiene el poder de mover montañas, de sanar incluso lo que parece irreversible. La humildad de aprender de los demás, sin importar su origen. El niño, Mateo, era un ser aparentemente insignificante, un niño de la calle con apariencia descuidada. Sin embargo, su conocimiento y sabiduría eran las claves para que Luis pudiera encontrar la respuesta a su sufrimiento. La historia nos recuerda que la sabiduría no siempre viene de las fuentes que esperamos, y que debemos estar dispuestos a escuchar a quienes nos rodean, independientemente de su apariencia o su estatus. Todos tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a aprender. Al final, lo que esta historia nos deja es que las respuestas a nuestras preguntas más profundas no siempre vendrán de donde esperamos. La vida nos sorprende con lecciones disfrazadas de experiencias improbables, y nuestra capacidad para aprender de ellas, para confiar y, sobre todo, para amar, es lo que realmente define nuestro camino. Y hasta aquí llega nuestra historia, un relato que nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, el amor y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Ojalá que haya tocado tu corazón tanto como lo hizo con el mío. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, y, por supuesto, compartirla con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Recuerda que a veces las respuestas llegan de las formas más inesperadas, y lo importante es nunca perder la fe. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho y sigue creyendo en los milagros. Millonario ve a un mendigo desmayado en la puerta de la iglesia. Al acercarse descubre algo inesperado en su bolsillo. Al leerlo cae de rodillas desesperado. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El viento helado soplaba con fuerza aquella tarde gris,
levantando hojas secas por la plaza central. Eduardo Montenegro, uno de los empresarios más exitosos del país, caminaba con paso firme, envuelto en su elegante abrigo de lana. Su mente estaba absorta en reuniones, contratos y cifras astronómicas. Tenía el mundo a sus pies, pero dentro de él, hacía años que algo estaba vacío. Mientras cruzaba la plaza rumbo a su oficina, sus pasos se ralentizaron al ver una pequeña figura acurrucada en los escalones de la iglesia. Un niño, no mayor de 7 u 8 años, yacía desmayado en el suelo. Su piel estaba pálida y sus ropas, sucias y raídas, apenas lo protegían del frío. La gente pasaba de largo, ignorándolo, como si fuese invisible. Pero Eduardo no pudo seguir caminando. Algo en la escena le provocó un nudo en la garganta. Se acercó lentamente y se arrodilló junto al niño. «Niño», lo llamó con suavidad, sacudiéndolo levemente. «¿Me escuchas?». No hubo respuesta. Su piel estaba helada. Eduardo sintió una oleada de angustia. Sacó su teléfono para llamar a emergencias, pero antes de marcar, notó un pequeño papel arrugado que sobresalía del bolsillo de la chaqueta del niño. Con manos temblorosas, lo sacó y lo desdobló con cuidado. Era un trozo de papel viejo, escrito con una caligrafía temblorosa. Lo leyó. Y el mundo se desmoronó bajo sus pies. «Si alguien encuentra este papel, por favor ayude a mi hijo. Se llama Gabriel. Yo no pude cuidarlo, pero él no tiene la culpa. Lo amo con todo mi corazón. Perdónenme». Gabriel. Eduardo sintió que su respiración se entrecortaba. Ese nombre. Su visión se nubló y su cuerpo tembló. Cayó de rodillas en la fría piedra de la iglesia, aferrando el papel como si de ello dependiera su vida. Un torbellino de recuerdos olvidados lo asaltó. Años atrás, había amado a una mujer con toda su alma. Se llamaba Laura. Era diferente a todas, tenía una dulzura y una fortaleza que lo habían cautivado. Sin embargo, su familia, su entorno, todos le decían que ella no era adecuada para alguien de su estatus. Cuando Laura le confesó que estaba embarazada, Eduardo sintió miedo. No estaba listo, no quería un hijo que pusiera en riesgo su ascenso en el mundo de los negocios. «No puedo hacerme cargo de esto, Laura. No es parte de mi plan». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero no suplicó. Solo se fue. Y Eduardo nunca volvió a buscarla. Ahora, la realidad lo golpeaba como un puñal en el pecho. Ese niño abandonado, moribundo en los escalones de la iglesia, era su hijo. «Dios mío», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. La ambulancia llegó en ese momento. «¿Es su familiar?», preguntó un paramédico mientras revisaban al niño. Eduardo tragó saliva. Nunca había estado en su vida, nunca había sido un padre, pero, en ese instante, supo que no podía volver a fallar. «Sí, lo soy», respondió con la voz rota. Los paramédicos subieron al niño a la ambulancia. Eduardo se apresuró a subir con él. «Resiste, hijo», susurró, tomando su pequeña mano fría. «Por favor, resiste». El viaje al hospital fue eterno. Eduardo no apartó la vista del niño ni un solo segundo. Cada respiración débil de Gabriel era como un golpe directo a su alma. Cuando llegaron al hospital, los médicos se lo llevaron de inmediato. «Su estado es crítico. Tiene desnutrición severa, neumonía y una infección avanzada. Haremos lo posible, pero deben prepararse para lo peor». Eduardo sintió que el aire lo abandonaba. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Las horas pasaron como siglos. Se quedó en la sala de espera, con el papel arrugado aún en sus manos, temblando. «Si alguien encuentra este papel, por favor ayude a mi hijo». Laura lo había buscado. Quizás en su desesperación había dejado a Gabriel en la iglesia, esperando que alguien lo ayudara. Pero, ¿dónde estaba ella ahora? Apretó los puños. Había sido un cobarde. Había renunciado a su propio hijo por miedo, por egoísmo. Y ahora, podía perderlo para siempre. Horas después, el doctor salió de la sala de emergencias con una expresión seria. «Está muy débil, pero sobrevivirá». Eduardo sintió que sus piernas fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. Cuando finalmente permitieron que lo viera, se acercó con pasos vacilantes. Gabriel estaba en una cama, con su pequeño rostro pálido y lleno de moretones. Con el corazón encogido, Eduardo se sentó a su lado. «Hola, Gabriel», susurró, con la voz quebrada. Los ojos del niño se abrieron lentamente. Lo miró con confusión. «¿Quién eres?».
preguntó con voz ronca. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida le había costado tanto decir una sola palabra. «Soy tu papá, hijo, y esta vez, no voy a dejarte solo». El niño parpadeó, como si intentara entender. «Mi mamá», murmuró débilmente. Eduardo sintió un escalofrío. «Voy a encontrarla, lo prometo. Y cuando lo haga, seremos una familia». Gabriel lo miró fijamente, y, por primera vez, una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Días después, Eduardo no se apartó del niño ni un solo momento. Cuando Gabriel empezó a recuperarse, se dedicó a cuidarlo, a conocerlo. Descubrió que, a pesar de su corta edad, había pasado por cosas terribles: hambre, frío, miedo. Pero también descubrió algo más: Gabriel tenía un espíritu fuerte, un alma noble. Un día, mientras le leía un cuento en el hospital, el niño le susurró: «¿De verdad eres mi papá?». Eduardo tomó su pequeña mano y la sostuvo con firmeza. «Sí, Gabriel. Y esta vez, no te voy a fallar». Con el tiempo, Eduardo encontró a Laura. Había caído enferma y no podía cuidar de Gabriel. Entre lágrimas, le pidió perdón. Él no la culpó. Se culpó a sí mismo. Juntos, comenzaron de nuevo. Y Eduardo, el hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo nada, comprendió que su mayor riqueza no estaba en sus negocios ni en su fortuna. Estaba en el pequeño niño que, contra todo pronóstico, lo había encontrado en los escalones de una iglesia. La historia de Eduardo y Gabriel nos deja una enseñanza profunda sobre el verdadero valor de la vida. Eduardo tenía riqueza, poder y éxito, pero carecía de lo más importante: amor y propósito. En su ambición por escalar en el mundo de los negocios, sacrificó lo que realmente daba significado a su existencia. Creyó que renunciar a su hijo era lo mejor para él, cuando en realidad, fue su mayor error. Gabriel, por otro lado, representa la resiliencia, la inocencia y la esperanza. A pesar de haber sido abandonado y sufrir las adversidades de la vida, nunca dejó de aferrarse a la idea de que alguien vendría a salvarlo. Y cuando su padre finalmente lo encontró, no lo juzgó, solo le pidió lo que más necesitaba: amor y protección. Esta historia nos recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No hay dinero ni éxito que pueda comprar las oportunidades perdidas con las personas que amamos. Cada decisión que tomamos deja una marca en quienes nos rodean, y muchas veces, nos damos cuenta demasiado tarde del daño que causamos. Pero también nos enseña que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para enmendar nuestros errores, para pedir perdón y, sobre todo, para demostrar con acciones que queremos hacer las cosas bien. Eduardo perdió años con su hijo, pero decidió no perder ni un segundo más. Gabriel sufrió abandono, pero eligió dar una segunda oportunidad a su padre. Y al final, ambos encontraron lo que realmente necesitaban: una familia. El dinero puede darnos comodidades, pero solo el amor nos da verdadera felicidad. Si esta historia te conmovió, recuerda que el verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en las personas que amamos. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. A veces, una segunda oportunidad puede cambiarlo todo. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias que toquen el corazón. Déjame en los comentarios qué lección te dejó esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo.